A veces no necesitamos cifrar los datos, solo queremos ocultarlos a simple vista o hacer que sea imposible que alguien recupere información confidencial de los datos que hemos protegido. La ofuscación es el acto de hacer deliberadamente que algo sea poco claro, confuso o difícil de entender. En el contexto de la ciberseguridad, visto desde la perspectiva de la empresa, el objetivo principal de la ofuscación es proteger la información confidencial y evitar el acceso no autorizado al dificultar que los atacantes interpreten los datos o el código. Desde el punto de vista de un actor malicioso, la ofuscación se usaría para esconder información en archivos aparentemente inocuos. Existen tres técnicas principales de ofuscación: esteganografía, tokenización y enmascaramiento. La esteganografía es la práctica de ocultar un mensaje secreto dentro de otro mensaje u objeto físico, de modo que la presencia de la información oculta no sea evidente. El objetivo es ocultar los datos de tal manera que nadie sospeche que hay un mensaje oculto. Sin embargo, si otras personas saben qué buscar, podrán recuperar el mensaje. Los métodos comunes en formato físico incluyen insertar texto dentro de una imagen o usar tinta invisible, dos clásicos de las antiguas películas de espías. En contextos digitales, los tipos más comunes de esteganografía utilizan archivos de imagen, audio y vídeo. La esteganografía de imagen es la práctica de ocultar datos dentro de archivos de imagen, como un archivo JPG o un archivo GIF. Dos formas comunes de hacerlo son manipulando los bits de un archivo u ocultando datos en el espacio en blanco. El bit menos significativo, LSB, es el bit más bajo de un número binario y representa el valor más pequeño. Este método es el más común. En él, los bits menos significativos de los valores de los píxeles en una imagen se alteran para codificar el mensaje oculto. A modo de ejemplo, imagine que un píxel de una imagen es azul, con el valor RGB de 0,0255. Si se cambia el bit menos significativo del componente azul de 255 a 254, el valor del píxel se convierte en 0,0254. Este cambio es imperceptible para el ojo humano en un monitor. ¿Ves la diferencia de color en los dos rectángulos? Se ven similares, pero en realidad tienen los códigos RGB declarados sobre ellos. Al aplicar esta técnica en una imagen grande, puede ocultar una cantidad significativa de datos dentro de ella sin cambios notables en la apariencia de la imagen. Utilizar espacios en blanco al final de los clústeres. Los espacios en blanco se refieren al espacio no utilizado o no asignado dentro de un archivo de una imagen digital. Este espacio no forma parte de los datos reales de la imagen que se muestran, pero existen dentro de la estructura del archivo. Al utilizar este espacio en blanco, puedes incorporar mensajes o datos ocultos sin alterar la apariencia visible ni el tamaño general del archivo de imagen. Imagina que tienes un archivo de imagen digital de 500 kilobytes de tamaño. Esto es 125 clústeres de 4 kilobytes, ya que 4 kilobytes es el tamaño del clúster predeterminado en NTFS. Si los datos reales de la imagen ocuparan solo 496 kilobytes, quedarían 4 kilobytes de espacio sin utilizar dentro del archivo. Si yo quisiera enviar un documento de 2000 caracteres que contiene un secreto corporativo, yo podría hacerlo sin problema. Usando la codificación ASCII, donde cada carácter es un byte, y teniendo en cuenta que un kilobyte equivale a 1024 bytes, 2000 caracteres utilizarían aproximadamente 1.95 kilobytes de espacio de memoria, más que suficiente para ocultar el documento que quiero vender a la empresa rival. La esteganografía de audio es la práctica de ocultar información secreta dentro de un archivo de audio, haciendo que la presencia de los datos ocultos sea imperceptible para los oyentes. La esteganografía de audio aprovecha las limitaciones del oído humano. Idealmente, el oído humano puede detectar sonidos en el rango de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz. Sin embargo, sonidos de frecuencias mucho más bajas pueden ser detectados por la mayoría de los micrófonos y por tanto grabados. Las técnicas más comunes utilizadas en la esteganografía de audio son
La codificación de bits menos significativos LSB, la codificación de fase, la ocultación de eco y la técnica de espectro ensanchado. La esteganografía de vídeo es la práctica de ocultar información secreta dentro de archivos de vídeo para evitar su detección. Esta técnica aprovecha el gran tamaño y la complejidad de los archivos de vídeo, los cuales se componen de secuencias de imágenes, fotogramas, para ocultar datos de una manera imperceptible para los espectadores. Cada fotograma puede codificar una parte del mensaje oculto, lo que permite incorporar cantidades sustanciales de datos en un vídeo. Aquí te dejo las técnicas más comunes utilizadas en la esteganografía de vídeo. Codificación de bits menos significativos LSB. Técnicas de dominio de transformación. Modificación del vector de movimiento. Esteganografía de dominio comprimido. El segundo método de ofuscación es la tokenización. La tokenización es una técnica de seguridad de datos que reemplaza los datos confidenciales con símbolos únicos no confidenciales, o tokens, que retienen información esencial sin comprometer la seguridad. Los datos originales se almacenan de forma segura en una ubicación separada, y los tokens se pueden usar en lugar de los datos reales para su procesamiento y análisis. Este método ayuda a proteger la información confidencial, como números de tarjetas de crédito o detalles de identificación personal, al garantizar que los tokens no tengan sentido si se interceptan. Veamos un par de ejemplos. En el ejemplo número 1 se muestra cómo la tokenización se utiliza en un sistema de procesamiento de pagos donde los datos originales deben permanecer aislados y cifrados, y solo se pueden acceder a ellos cuando sea estrictamente necesario. El número de tarjeta de crédito original se convierte en una versión tokenizada que es muy diferente al original. El token XYZ-12345 se almacena en lugar del número original en los sistemas, pero no tiene valor intrínseco fuera del sistema de tokenización seguro. Nadie puede pagar usando el token. En el segundo ejemplo, vemos cómo la tokenización se podría aplicar a un historial médico. En este ejemplo, la información confidencial, como el nombre del paciente, el número de seguro social y el número de historial médico se reemplazan con los tokens 1, 2 y 3. Los datos confidenciales reales se almacenan de forma segura en una ubicación separada y los tokens se utilizan en el historial médico para proteger la privacidad del paciente. El enmascaramiento es una técnica de seguridad de datos que implica alterar u ocultar partes específicas de los datos para proteger la información confidencial y dejar suficiente información visible para fines operativos. Por ejemplo, verificar el tipo de tarjeta durante una operación de pago. Los datos originales permanecen presentes en el mismo formato, pero se ocultan parcialmente repitiendo algún carácter o símbolo. El enmascaramiento se utiliza habitualmente para proteger información personal, datos financieros y otros detalles confidenciales en diversos contextos, como durante las pruebas de software, el análisis de datos y el cumplimiento de las normas de protección de datos personales. En el ejemplo 1 vemos el mismo número de tarjeta de crédito utilizado en el ejemplo de tokenización, pero ahora enmascarado con asteriscos. En este ejemplo, el enmascaramiento se utiliza en situaciones de cara al cliente, como verificar que es una tarjeta Mastercard gracias a los primeros dígitos, o relacionar una tarjeta en concreto con un número de recibo de pago al mostrar los últimos 4 dígitos. En el segundo ejemplo se muestra el mismo historial médico usado en tokenización, pero ahora enmascarando información. En este caso, la intimidad del paciente sigue estando protegida.